El caso Victoria Montenegro y la complicidad del fiscal Romero Victorica. La verdad es que me quedé enganchado viendo la historia de Verónica Montenegro, conmovedora la historia. Una nieta recuperada. Su apropiador fue el asesino de sus padres. Y ella lo defendió. Cuando uno se cría con alguien, esa persona, qué sé yo, tendrá su estilo, pero es el que la crió, el que la tuvo todos los días. Finalmente, bueno, termina cambiando la historia, termina abriendo los ojos y entendiendo que no solo es un apropiador, sino que es quien asesinó a sus padres. Los jueces con los que interactuaba, ahora hay una causa con Romero Victorica, pasaron de ser sus aliados, a quienes le debía todo, le debía o por lo menos lealtad, a convertirse en quienes habían interrumpido el proceso para que ella conozca la verdad, para que conozca a algunos familiares. La demora en este proceso hizo que no conozca a su abuela, por ejemplo. Bueno, era realmente conmovedora la historia que agarré ayer. Victoria, el hecho de que tu apropiador haya estado en el operativo, que me parece la cuestión más oscura, porque no sé si hay otros casos que estén enlazados así, la misma persona que mata a tus papás biológicos, después te apropia. Vos llegaste, ¿cómo tramitaste? ¿Te lo llegaste a hablar con él? ¿Cuándo te enteraste? Él me lo, digamos, yo me entero que no soy hija biológica de ellos en el juzgado, que ahí es la discusión con Markevich, porque me decía, bueno, tenés un 99,9%, y yo le decía que me quedaba con mi 0,01%. El juez me miré y me decía, léelo. Y yo no quería leerlo, porque para mí todo era mentira. Claro. Y es más, cuando voy a ver a Germán, le digo, bueno, papá, yo lo veo posado, no me olvido más, y me voy a poner a llorar y me dice, no llores, no hay que mostrar debilidad delante del enemigo. Entonces me tragué el llanto que lo tenía acá, y le digo, bueno, papá, quédate tranquilo, vamos a pedir la contraprueba, porque estos subversivos, y me acuerdo que me viene y me dice, no, negra. Y ahí yo entiendo que lo que me dice es que no había contraprueba, entonces le digo, no importa, vamos a pedir la excarcelación. Yo tenía que salvarlo, eso era lo que yo sentía en ese momento. Es como complicado explicarlo, porque para mí, mi papá, en ese momento, Germán era mi papá, era todo. Era el soldado, él me llevaba con él a los cuarteles, los 3 meses de vacaciones los pasaba con él. En el cuartel hacían asado todos los mediodías. Él se ponía en la cabecera de la mesa y estaban todos los subalternos. Y yo estaba siempre a la derecha de él. Entonces contaba los operativos. Y yo lo escuchaba hablar que entramos, que los reventamos, que le pusimos el fusil acá, y para mí yo lo escuchaba y la imagen que yo tengo es de él rompiendo la puerta y la bandera argentina atrás, viste, el soldado heroico. Entonces, cuando te enterás que en esos operativos, después, cuando acomodás todo, pensás que estuvo tu mamá, porque cuando separás la subversión de los es más, yo cuando me entero digo, soy hija de la subversión. Después pasaron años y pasé a ser hija de subversivos. O sea, es difícil de explicar. Pero vos misma te autodefinías así. Hija, lo primero cuando a mí me dan el ADN, lo primero que sentí fue una vergüenza terrible. Dije, soy la subversión, y dije, mi papá no me va a querer más. Ese era mi temor más grande, mi papá ya no me va a querer, yo soy el enemigo. Claro. Cuando me entero a la otra noche, y bueno, sí, estábamos cenando, estábamos tomando vino con mi marido y con él, y me dice esto, ¿no? Que bueno, que hubo una guerra, que era una guerra, que entra en mi casa y bueno, que es la persona que mata a mis papás, digamos, que abate al enemigo. Sí, que abate al enemigo, pero aparte me dice en ese momento, yo lo único que quise fue salvarte la vida siempre. Y yo le decía, yo lo sé, papá, no me lo tenés que... Aún en ese momento le estaba diciendo que había matado a tus padres biológicos. Yo le decía, yo lo sé, papá. Es más, en un momento le digo, vos sos como un ángel que tuvo el amor de criar al hijo del enemigo como propio, para que vos entiendas lo que era mi cabeza en ese momento. Es tremendo, es tu apropiador. Fue el que participó en el operativo en donde mataron a tus padres. Sí, igual, yo creo que lo peor que nos pasó a todos los nietos es que nos roben la identidad. Eso es lo peor para todos. Porque si no, caemos en a ver que cuántos yo tengo 5 desaparecidos, 4. Lo peor es que te roben la identidad, que te roben a tu familia. Nos robaron toda nuestra infancia, toda nuestra vida, todo lo que tuvo que ser, todo lo que tus papás soñaron para vos. Yo me acuerdo que una vez en un asado, un subalterno le pide permiso para... Ellos piden permiso para pensar, permiso para opinar. Y le planteas, ya que hicieron 30.000, ¿por qué no hicieron 31.000 y les dejaban limpio el camino? La pregunta era por qué no mataron a los hijos, en realidad. Y Germán dice que no, que ellos eran cristianos, que no eran animales. Página 12. Fiscal y cómplice.
En su primera declaración ante la justicia, una hija de desaparecidos cuyos padres fueron asesinados por su apropiador, el coronel Tetzlaff, denunció que el actual fiscal de la Cámara de Casación, Juan Martín Romero Victorica, organizó la defensa del coronel y le filtraba datos de la investigación para protegerlo. ¿Y cómo es la situación con Romero Victorica, digamos? ¿En qué escena aparece, o en qué situación aparece él? No, yo me acuerdo, digamos, sabía que Germán iba a ver a alguien que lo iba poniendo en conocimiento de la situación hasta que un día llega a casa y dice que, bueno, que la causa la había tomado un juez, que esta persona le comunica que ya no se podía sostener más, que era montonero, que me iban a venir a buscar, que me iban a llevar con alguna familia subversiva, hasta que, bueno, a Germán lo detienen. Yo me acuerdo que un día yo lloraba, no paraba de llorar, hasta que me llama el fiscal, tiene un tono así fuerte, me dice que no llore más, y ahí yo dejé de llorar porque estaba acostumbrada a responder a esos tonos. Y que así no servía, que mi papá me necesitaba entera, y que la verdad es que nos iba a facilitar los abogados, que de hecho fueron los que a Germán lo sacaron, que me dijeron que eran abogados que le debían un favor, que eran excelentes profesionales, que no nos iban a cobrar nada, porque nosotros no estábamos en condiciones de pagarle a esos abogados. Y de hecho Germán, bueno, lo sacan. Ahí es cuando yo tomo contacto con él y sé quién era esa persona que Germán iba a ver. Estamos en contacto con el fiscal, Juan Martín Romero Victorica. Queríamos saber cuál era su versión respecto de los dichos de Victoria Montenegro. Yo al coronel Tetzlaff ni lo conocí, ni lo conozco, ni sé qué pasó con su vida. Lo único que sé es que como yo era fiscal, esta chica me vino a ver en un momento porque había una causa donde estaban investigando su verdadera identidad. Tenía un padre militar que creo que era coronel. He tenido muchas, imagínate. Era coronel y ella dice que usted era amigo de Tetzlaff. No, no era amigo. Ella lo que dice que usted hablaba con Tetzlaff siempre por teléfono, que le pasaba datos, que archivaba algunas causas, que cajoneaba algunas otras. ¿Quién, yo? Eso dice Victoria Montenegro, sí. Bueno. Eso es lo que dijo ayer en el juicio. ¿En qué juicio? Ella, ayer lo que hizo ella fue, habló en la causa Plan Sistemático de Robo de Bebé que se sigue contra Videla y Viñones, y ella fue testigo y dijo todo esto. Oh, qué maravilla, bueno. ¿Y quién lo saca eso? Lo saca tanto Tiempo Argentino como Página 12. Bueno, dos muy buenas referencias, mira usted. En los diarios también dice que usted considera que el terrorismo de Estado fue una guerra. Yo hace 50 años que acá hubo un terrorismo marxista que quiso ocuparse el poder. No sé si lo dije alguna vez, pero se lo aclaro ahora. No tengo la menor duda de que así fue. Y además porque yo tengo los documentos. Mire, señor, le voy a contar algo. Yo tengo 100 cuerpos de actuaciones y documentos de Montonero, Serpián, quieren contestar el poder y fundar una República Socialista Marxista al estilo Cuba. Lo dicen ellos, no lo digo yo. A ver si me entiende. ¿La tiene clara? No, clara no la tengo, por suerte no. Yo me di cuenta que no por suerte dudo, no la tengo tan clara. Si la tuviera clara sería... Porque no la tiene clara porque no ha estudiado la historia argentina ni... No, sí, la tengo clara, pero no comparto algunas cosas que usted dice. Sí, ¿por qué? ¿De dónde saco que yo digo eso? Y lo acaba de decir usted. Lo acaba de decir usted, entonces yo digo, pero si lo dice usted, lo digo usted. ¿Qué quiere que le haga? Señor, lo dicen los guerrilleros, lo dicen los monteros, no lo digo yo. Lo que pasa es que usted nunca leyó un papel. Usted ha leído lo que le ha gustado, le ha resultado lindo, bueno. ¿Alguna consulta más, señor? No, le agradezco mucho. Hasta luego, Hasta luego. No debemos perder de vista que hubo civiles como Romero Victorica, como esos jueces que hicieron que esto fuera posible. No, a mí cuando me van a buscar lo que me cuenta mi propiedora es que de hecho a ella le ofrecen, cuando me entregan, el comisario que me entrega, que después es mi padrino, les dice que bueno, a partir de ese momento van a ser mis padres que me tienen que formar ideológicamente para que no sea subversiva como mis padres. Y después van a la salita donde me retiran, que era como una nursería donde había varios bebés, y la monja le ofrece un varón rubio, que iba más al tono con la pareja, y eran monjas de una congregación de Morón, que nos cuidaban, estaban todos impecables, limpitos, porque para eso las monjas son... Pero estábamos secuestrados y eran monjas. Y la monja le dice que me forme cristiana para que no sea subversiva como mis padres. Horacio, ¿por qué no nos contás un poco la historia de ustedes dos? Porque ustedes se conocen desde muy chiquitos, en realidad. Desde que... Sí, a mí me pega mucho escucharla que diga mi apropiador, ¿no? Nada, es mi prima.
Nosotros nos criamos en el mismo edificio ahí en el barrio de Lugano. Lina, la mujer que me apropió a mí, trabajaba para TESLAF. Yo estaba destinado a un cuñado de la apropiadora de Isla. Trabajaba como empleada doméstica de TESLAF. Sí. Y bueno, nada, a ella primero, ella es la primera que llega, digamos, en la casa del militar, y después llego yo, ¿no? A los meses. Porque esta persona le dice, cuando consigas un varón, tráemelo. TESLAF, un tipo que, nada, fue mi padrino de bautismo también. Yo no vivía ahí, ¿no? Yo iba todo el tiempo, pero sí veía como el trato que tenía con todos, ¿no? Era un tipo, no era un dulce, digamos. Y bueno, ella recupera su identidad a través de la justicia, como dijo, y yo en esa búsqueda de la identidad fue uno de los lugares donde me acerqué, ¿no? Con Guti, el marido, y con ella, a que me cuenten, cómo había sido el encuentro de ella con la familia, y yo buscando un lazo ahí también para aferrarme, para poder acercarme a abuela. Señores, un ratito volvemos. Este amor que tengo para ti se morirá conmigo. Dame una esperanza, que no creas con eso.